Llevaba ya medio mes yendo todos los días a la cafetería nueva. Llegaba puntual, sin faltar ni una vez, más disciplinado que un empleado fichando a su hora. Siempre me sentaba en el rincón más apartado, y hoy tampoco fue la excepción. ¿Qué le apetece tomar? Una camarera con vestido largo se acercó. Su figura era esbelta y recta, como una iris blanca floreciendo en silencio. Me entró el pánico y levanté el menú para tapar el rubor que me subía a la cara. ¡Qué raro! Normalmente ella no atendía a mi mesa. Mi compañera libra hoy, así que la sustituyo, respondió, como si me hubiera leído la mente. Lo de siempre, un capuchino, ¿verdad? Ese sí, eso mismo. Estaba tan embobado que solo supe asentir. Cuando se fue, me arrepentí de inmediato y me pellizqué el muslo con rabia. Maldita sea, una oportunidad tan buena, y se me olvidó preguntarle su nombre. Estaba tan frustrado que no noté la sonrisa fugaz que cruzó su rostro. Que lo disfrute, gracias. Cuando me trajeron el café, yo estaba con cara de funeral, aporreando el teclado mientras me quejaba con un amigo por chat. Tocaba actualizar el cómic, pero el editor nuevo me hacía rehacerlo una y otra vez y encima había eliminado mi escena favorita. Estaba inquieto, sin saber qué hacer. Un momento después, unos dedos largos y claros golpearon suavemente el borde de la mesa. Disculpe, pensé que estaba tecleando demasiado fuerte. Levanté la cabeza de golpe para disculparme, y me quedé sin palabras, tan cerca que incluso podía percibir el aroma a café que desprendía. Sus ojos, ligeramente caídos en las comisuras, me miraban con una calidez serena. El cabello rizado caía en mechones como pequeños remolinos, atrapándome sin esfuerzo. Era la camarera de antes, de vuelta, con un helado en la mano. Entonces vi la placa con el nombre en el pecho. Supongo que antes no me atreví a mirarla de frente. Reprimí la emoción que me subía al corazón y lo memoricé en silencio. Charles. Pero, yo no pedí helado. Es cortesía de la casa. Charles asintió y retiró la bandeja con un gesto limpio. El azúcar ayuda a mejorar el ánimo. ¿Se me notaba tanto en la cara? Muchas gracias. Le di las gracias en voz baja, y volví a quedarme quieto. La falda del uniforme tenía capas de volantes, como un pastel de crema elegante. La tela se movía suavemente, balanceándose, y con el gesto de Charles rozó sin querer mi tobillo. Una sensación cosquilleante recorrió mi piel, y el calor se expandió al instante. Al notar que me había quedado distraído, Charles arqueó ligeramente la ceja. ¿Qué pasa? ¿No le gusta este sabor? Me gusta. Me puse rojo hasta las orejas y me insulté mentalmente. ¡Qué descarado! Que me trataran con tanta atención y yo pensando tonterías. Tras 2 noches seguidas sin dormir, por fin entregué el trabajo antes de la fecha límite. Arrastrando el cuerpo agotado, fui a toda prisa hacia la cafetería, pero en la puerta choqué de lleno con alguien. Di un traspié hacia atrás, aunque unas manos firmes me sujetaron por los hombros. Ese aroma tan familiar. Levanté la vista, atónito. Era Charles. Lo siento, ¿se encuentra bien? Perdón, fue culpa mía por no mirar por dónde iba. Lo dijimos al mismo tiempo. Tuve que morderme los labios para no soltar una sonrisa tonta. Jeje, si lo redondeas un poco, eso cuenta como un abrazo. Contacto cercano, genial. Justo cuando aún no me había estabilizado, alguien detrás de mí me empujó con brusquedad. ¡Qué estorbo! Quítate del medio. Al mismo tiempo, escuché una advertencia urgente junto a mi oído. Cuidado. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba entre los brazos de Charles. Mi mente se quedó en blanco y sentí como me ardía la cabeza entera. Dentro de la cafetería, me quedé sentado sin moverme, tardando mucho en recuperar la compostura, porque en ese instante no fue Cupido quien me disparó una flecha, fue como si me hubiera atravesado sin piedad de lado a lado. Me juré en silencio que hoy, pasara lo que pasara, reuniría el valor para pedirle a Charles su contacto. Al atardecer, solo quedaban unos pocos clientes. Detrás de la barra, Charles limpiaba las tazas con total concentración. La luz del sol poniente actuaba como un foco natural, bañándolo por completo. Su cabello rizado se veía esponjoso, con los bordes dorados brillando suaves, aunque un mechón rebelde en la frente se negaba a caer, balanceándose con terquedad. Ese contraste lo hacía adorable. Lo observé trabajar con atención, y sentí una calma que hacía mucho no experimentaba. Pero duró muy poco. Un vaso cayó al suelo con un sonido claro y seco. Señor, lo siento mucho. ¿Disculparse así no debería tener un poco más de sinceridad? Miré hacia la fuente del ruido. El hombre con el que había chocado antes se burlaba, señalando al camarero que se inclinaba una y otra vez frente a él. El camarero, con el rostro lleno de humillación, dijo: «Le pagaré la limpieza en seco, pero no puede tocarme la pierna».
Al sentirse observado por las miradas de desprecio alrededor, el hombre explotó de vergüenza y rabia. «Deja de inventar». Dicho eso, levantó la taza, claramente con intención de arrojar el café. Yo estaba más cerca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Agarré su muñeca y forcé su brazo a girar. El camarero salió ileso, pero miró preocupado hacia mi lado. «Gerente, maldición». Giré la cabeza y vi que todo el café había terminado empapando a Charles. El hombre fue expulsado del local. Yo seguí a Charles paso a paso, sin atreverme a despegarme de su espalda. «Lo siento, déjeme pagar la tintorería», dije. «Usted intervino para ayudar». «Soy yo quien debería darle las gracias», respondió él con calma. «Era lo correcto», contesté, dándome cuenta tarde de que estábamos solos. El corazón empezó a latirme con fuerza. Sus ojos, con forma de almendra dulce, se curvaban al sonreír y transmitían una inocencia casi peligrosa. La luz del atardecer entraba por la ventana, fragmentada por la barandilla exterior, como si entre los dos hubiera aparecido un arpa hecha de luz. La voz baja de Charles fluía suave, casi como un canto. «¿No ha descansado bien? Se le nota cansado». Sí, estaba al borde del colapso. Después de pasar la noche en vela, era normal que tuviera cara de desastre. Aún así, tenía demasiadas ganas de verlo y terminé viniendo. Con la mente embotada, recordé de pronto mi objetivo inicial. «Disculpe, ¿podría darme su contacto?» Reuní todo mi valor. Con la cara ardiendo, le tendí el móvil con ambas manos, casi como si estuviera haciendo una reverencia. «¿Por qué tan solemne?» Charles se rió, incluso le temblaron un poco los hombros. «Soy mayor que usted, ¿le importa?» Su voz sonó un poco más ronca de lo habitual. «Soy mayor de edad», respondí. Sabía que sonaba torpe, pero no se me ocurrió nada mejor. No hablaba de la edad. Charles curvó los labios con una sonrisa leve y se inclinó hacia mí. Retrocedí hasta quedar contra la pared, sin salida. Entonces, con un tono lento y claro, dijo: «¿Lo entiende ahora?» Me quedé completamente en blanco. Tan aturdido estaba que, sin decir nada, hice ademán de marcharme. Pero él estiró una pierna y me enganchó de vuelta. «¿A dónde cree que va?» Como aún faltaban empleados, tuve que salir yo mismo como encargado, me explicó Charles con naturalidad. «Además, me gusta arreglarme bien». Con eso pareció dar el tema por zanjado, dejándome asimilarlo solo. Tarareando, acomodó la ropa y dio una pequeña vuelta, con pasos ligeros. El bordado del atuendo, lleno de flores, parecía cobrar vida al girar, abriéndose con fuerza y rozándome las piernas. Mi cabeza era un caos, como si estuviera dando vueltas con él. Claro, Charles nunca había dicho que no fuera un hombre. Yo había asumido cosas por mi cuenta. Entonces, así era, balbuceé. No quería que se sintiera ofendido, pero aún estaba medio fuera de mí y me costaba hablar con fluidez. «Qué cruel», dijo Charles ladeando la cabeza mientras me observaba. «Vaya reacción tan fría». Aunque lo dijo así, seguía sonriendo. Perdón. Maldita sea, ¿cuándo se me va a quitar esta manía de tartamudear cuando me pongo nervioso?» El móvil me mostró la palma de la mano. «Le dejo mi número». «Oh, ¿ya no lo necesita?», añadió, parpadeando de forma exagerada, alargando la frase a propósito. «No, no es eso». Se lo entregué enseguida, y justo en ese momento se quedó sin batería. «Perfecto». La incomodidad alcanzó un nuevo nivel. Bajé la cabeza fingiendo estar ocupado, jugueteando con los dedos sin saber qué hacer. «Desde que nos conocimos, Daniel no ha parado de disculparse», comentó Charles pensativo. «No se le da muy bien socializar, ¿verdad?» No supe qué responder. Ya me habían dicho antes que parecía un robot, así que algo de razón tenía. Un momento. ¿Cómo sabía mi nombre? Antes de que pudiera preguntarlo, sentí algo fresco sobre la piel. Me estremecí por completo. Charles sacó un rotulador de su bolsillo, quitó el capuchón con los dientes y empezó a escribir cerca de mi clavícula. «Mi número», dijo al cruzar su mirada con la mía. La punta rozaba directamente la piel, moviéndose despacio. Contuve la respiración sin darme cuenta, encogiendo los dedos, tenso de pies a cabeza. El leve sonido del trazo, su cercanía, el aliento rozando mi cuello, estaba seguro de que me había puesto rojo. ¿De verdad hacía falta estar tan cerca para escribir? Y además, se estaba tomando su tiempo. Cuando dudaba si decir algo, él se apartó. «Listo». Charles dio un paso atrás y me examinó de arriba abajo, satisfecho con su obra. «Volverá, ¿verdad?», asentí sin pensar, rezando para que no notara lo caliente que tenía la cara. Su sonrisa se ensanchó aún más. «Hasta mañana». Me fui con el corazón desbocado. En cuanto a Charles, que se quedó mirando mi espalda mientras murmuraba un «qué ganas»,
esas palabras se disiparon enseguida con la brisa nocturna, sin dejar rastro. Al día siguiente me levanté inquieto, sin poder concentrarme. Primero le eché azúcar al huevo frito creyendo que era sal. Luego tropecé con el robot aspirador. Antes de salir intenté arreglarme el pelo y acabé con olor a fijador, así que tuve que lavarlo otra vez. Cuando estaba a punto de llegar a la cafetería, me acomodé el cuello de la camisa por costumbre. El botón superior se soltó de repente y salió rodando hacia adelante. Un desastre total. Fui tras él con cara de tragedia. El botón dio varias vueltas y se detuvo junto a unos zapatos de vestir. El dueño los recogió, los lanzó suavemente al aire y los atrapó. ¿Charles? Soy yo. Siempre aparecía cuando yo estaba en mi peor momento. Con ropa masculina también estaba increíble. No pude evitar quedarme mirando. ¿Daniel está compitiendo con un botón? Yo ya lo he detenido. Sonrió mientras abría la mano. El botón brillaba en el centro. Tome, gracias. Pero antes de que pudiera cogerlo, cerró los dedos. Entré. Yo se lo coso. Amable, habilidoso. Charles de verdad era buena persona. Aunque, claro, seguía sujetándome la mano con fuerza. Estaba tan sorprendido que hasta se me olvidó agradecerle. La mano. No terminé la frase porque algo más captó mi atención. Charles giró el cartel de la puerta, donde decía, bienvenido, ahora se leía claramente, pausa. ¿Por qué? Al notar mi desconcierto, no frenó el paso. Puede llevar bastante tiempo. Sonrió con brillo en los ojos y no dio más explicaciones. Qué raro. Yo solo había venido a una cita, pero de pronto tuve la extraña sensación de haber entrado en territorio peligroso. El apartamento de Charles estaba justo encima de la cafetería. La entrada estaba algo oscura. La luz del recibidor se estropeó hace un par de días y aún no la he arreglado. Si no ve bien, puede apoyarse en mí. De acuerdo. Sin sospechar nada, agarré la manga de su chaqueta. Él se quedó un instante en silencio y luego me guió hasta el salón, indicándome que me sentara en el sofá. Quítasela, dijo, sacando aguja e hilo, directo al grano. Era lo lógico. No podía coser un botón con la camisa puesta, ¿o acaso tendría que rodearme con los brazos, o sentarme frente a él demasiado cerca? Espera, ¿demasiado cerca? Me maldije por pensar tonterías e intenté frenar esas imágenes rosas que burbujeaban en mi cabeza. Desabrocharme bajo su mirada era extrañamente incómodo. Quise ir rápido, pero cuanto más me apuraba, más me equivocaba. Perdón, está un poco apretado. Todo por haberme puesto una camisa nueva para verlo y no haber preparado bien los ojales. Ahora estaba atrapado en esta situación absurda. Concentrado en los botones, no noté hacia dónde miraba él. Cuando llegué al tercero, carraspeó y giró la cabeza. Tómese su tiempo, no le estoy apurando. Le miré agradecido y entonces me di cuenta de que él estaba rojo desde las orejas hasta el cuello. ¿Esa reacción? Hace frío últimamente. Pensé que llevaría algo debajo, por eso dije que se la quitara sin pensar, lo siento. Voy a buscarle algo para que se cubra. Se fue rápido hacia el dormitorio, casi huyendo. Ahora lo entendía. Y yo, que me había desabrochado sin dudar, seguro pensó que era demasiado despreocupado. ¿Cómo podía meter la pata así? ¿Era una máquina de causar malentendidos? Suspiré para mis adentros. Para mi sorpresa, Charles volvió con una falda. ¿Para mí? ¿Por qué? Pensé que querría probarla, arqueó una ceja. El día que la llevé en la cafetería, pareció gustarle bastante. Me miró más de una vez. Maldición. Así que sí se había dado cuenta. Yo creía haber sido discreto, pero no miraba la falda, lo miraba a él. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. A esas alturas, negarlo sería demasiado descarado. En realidad, buscaba las palabras cuando él volvió a interrumpirme. Su aroma a café, con un toque suave y dulce, me rodeó. Sus labios se movían despacio, como pétalos recién humedecidos. Si no miraba la falda, entonces le gusto yo. Mientras hablaba se inclinó hacia mí, observándome con una sonrisa tan magnética que me dejó sin defensa. Sí, me gustas. ¿Mi cara? Lo dijimos al mismo tiempo. Nos miramos, igual de sorprendidos. Cielo santo. Eso había sido una confesión directa, sin escapatoria. Y encima lo había dicho en voz alta, casi como un juramento. No tuve valor para levantar la cabeza. El silencio cayó con fuerza, solo interrumpido por mi propio corazón, que latía desbocado. Entonces una sombra se inclinó sobre mí. Mírame, Daniel. Con cuidado, levantó mi barbilla. Siempre había visto a Charles como alguien elegante y sereno, con una sonrisa perfectamente medida.
pero ahora su expresión estaba cargada de una alegría intensa, casi desbordada, que me hizo estremecer. ¿Puedes repetirlo?, preguntó en voz baja, rozando mis labios con los dedos. Ya no había vuelta atrás. Me gustas. No pude terminar la frase. Sus labios acallaron las palabras con un beso contenido, profundo pero cuidadoso, como si probara algo valioso. Mi mente se quedó en blanco. Quise preguntar algo, pero la cercanía me dejó sin aire. Sus brazos me rodearon y el mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio. El sofá se hundió un poco cuando él se sentó más cerca y me sostuvo frente a él. Me invadió una vergüenza inmensa al darme cuenta de lo real que se había vuelto todo. Espera, murmuré, aferrándome a su hombro. ¿Sí?, respondió él, aún algo aturdido. Tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Un mechón de su cabello, ya desordenado, rozó mi clavícula con cada respiración. Era tan hermoso que me dejó sin palabras. Charles, ¿por qué? No supe cómo terminar la pregunta. Él entendió a su manera y se detuvo, mirándome con seriedad. No haría esto con alguien por quien no siento algo, dijo con calma. Daniel, me gustas de verdad. Sus palabras eran claras, firmes. Quiero que estemos juntos, añadió, con una sonrisa suave. ¿Aceptas? Mi cabeza daba vueltas. Todo era demasiado intenso, demasiado rápido. Tragué saliva, respiré hondo y asentí. Sí, acepto. Su expresión se iluminó. Me abrazó con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Me dejé caer contra él, todavía temblando, mientras el latido acelerado de ambos se mezclaba en el silencio del salón. Después de confirmar nuestra relación, todavía me sentía aturdido. Si no fuera por los botones cosidos del cuello, que silenciosos habían presenciado todo, habría pensado que estar con alguien que me gusta era solo un sueño. Ver la camisa que Charles había usado ese día, perfectamente planchada y colgada en el lugar más visible de la puerta, me hacía sonreír tontamente cada vez que la miraba. Jejeje, me reía en silencio. Entonces, el teléfono sobre la mesa vibró. Salté para revisarlo y vi un mensaje de Charles lleno de corazones. Hay un pastel de cereza nuevo en la tienda. ¿Quieres probarlo? Mi corazón dio un vuelco, como si quisiera volar entre las nubes. Aún no alcanzaba a escribir, voy para allá, cuando una llamada del editor interrumpió. Daniel, no olvides la firma de las 11. El estilista que pedí para ti está llegando. Mi entusiasmo cayó en picada. Esto no era lo que habíamos acordado, me habías prometido que no tenía que ir, dije, totalmente perdido. Era un mes complicado. Por evitar asistir, había trabajado el doble, entregando actualizaciones a tiempo y agotando a los asistentes. Tienes que ir. Ya confirmé con los organizadores, dijo el editor con una risa burlona, no esperaba que realmente cumplieras, parece que antes no te esforzabas lo suficiente. Jóvenes, no deben buscar solo comodidad. Y tu carga de trabajo, la revisaremos después de la firma. Colgó sin dejarme margen alguno. Quedé atónito mirando la pantalla. El estilista ya estaba tocando la puerta. No tuve más opción que rechazar a Charles, con el corazón hecho un nudo. Lo siento, surgió un problema en el trabajo. ¿Podemos ir otro día? Él respondió con un sticker de perrito moviendo la cola. Está bien, esperaré por ti. Esperar parecía interminable. Mi agenda estaba saturada. Entre la firma y entrevistas, sin darme cuenta, habían pasado 3 semanas sin verlo. Lo extrañaba tanto. Cada vez que llegaba una invitación, mis respuestas eran siempre, lo siento, no puedo, ¿podemos cambiar la fecha? Él nunca se quejaba. La culpa me carcomía. Quise explicarle escribiendo desde un rincón, pero de repente me levantó de un tirón. Daniel, allí estabas. La grabación va a empezar, ven rápido. Cansado por las pocas horas de sueño, me levanté tambaleante. El público, oscuro y abarrotado, hacía que mis oídos zumbasen aún más. Respondí a las preguntas del presentador con una sonrisa mecánica, pero en la ronda de preguntas libres del público, la ansiedad me consumía. Y entonces lo vi, Charles, sentado en la primera fila. No sabía cómo había sabido mi horario, ni cómo había aparecido allí, pero verlo me dio un alivio inmenso. Sonrió y levantó la mano, siendo el primero en preguntar. Daniel, ¿tendremos la oportunidad de ver la conclusión de Oyouman y la almeja en esta vida? Pocos del público eran fanáticos antiguos, y los que lo eran sonrieron cómplices. Se refería a mi primer trabajo, un cómic de 4 cuadros que había serializado durante la universidad, y que quedó en pausa tras el cierre de la revista. Sí, Oyouman y la almeja será publicado pronto en un tomo recopilatorio, respondí, emocionado y agradecido. Los aplausos y vítores llenaron el lugar. Ver esas caras felices hizo que mi tensión disminuyera.
La entrevista continuó con risas y anécdotas, hasta finalizar sin problemas. Tras la grabación, los fans me rodearon para pedir firmas y fotos. Finalmente logré escapar y corrí hacia el estacionamiento. Llegaba tarde, y apenas podría ver a Charles. ¿Y si se había impacientado y se había ido? Mientras miraba alrededor, alguien me rodeó con un abrazo por detrás. El aroma a café me tranquilizó instantáneamente. Claro, era Charles. SHH, hizo con un dedo sobre sus labios. Me cargó, me acomodó en el asiento trasero y cerró la puerta con movimientos fluidos. Perdón por la espera, ¿no fue intencional? Cubrió mi boca con la mano, indicándome con la mirada que mirara por la ventana. Aún había fans levantando cómics buscándome. Mi auto tiene vidrios polarizados, pero el sonido no es muy bueno, susurró. Asentí, entendiendo, pero al bajar la vista, noté un problema innegable. Cuando entró apresurado, sus rodillas se habían posicionado entre mis piernas. Intenté moverme discretamente, pero contra la puerta no tenía mucho espacio. Llevaba traje por el rodaje, y los pantalones resbalaban perfectamente. Charles ajustó ligeramente su postura, apoyando los brazos a mi lado para observar afuera, sin tocarme directamente. Pero cada movimiento intensificaba la sensación de roce. Intenté ignorarlo. Mi reacción era demasiado honesta, fuera de mi control, y él parecía completamente ajeno. Observaba con atención el exterior, esperando que la multitud se dispersara, antes de sonreírme. Todos se han ido, dijo. Parecía que, incluso en el poco espacio que teníamos, él ocupaba más. Hazme un favor, muévete un poco, pedí, temiendo que notara mi incomodidad. Qué triste, apenas nos vemos si quieres apartarme. Pensé que me extrañarías, dijo con ojos brillantes y expresión de cachorro abandonado. No es eso, ¿eh? Intenté explicar, pero sus dedos atraparon mi cinturón. Charles miró hacia abajo con intención y comentó, pero parece que le gustó, ¿verdad? Me quedé completamente estupefacto. Quizás desde el inicio había sido intencional. La siguiente escena me aterrorizó aún más, y sostuve sus manos firmemente. ¿Qué haces? Que se encuentren, dijo él con naturalidad, mientras yo me quedaba helado. No, protesté. Se va a ensuciar el auto. Parecía preparado, porque sacó de su bolsillo 3 cajas completas. Mi rostro palideció. Intenté acercarme a la puerta, pero él me sujetó de nuevo, abrazándome. No podemos salir así. Como fui yo quien causó esto, debo solucionarlo, dijo mientras abría las cajas con una sonrisa divertida. No se acabarán todas, tranquilo. Mentiroso. El aire estaba cálido y denso. Con la conciencia borrosa, me sentí como si estuviera en un columpio. Las huellas y marcas en la ventana del coche se entrelazaban y acumulaban, y mi capacidad de pensar se desvanecía, hasta los tirones de cabello de Charles se volvían intermitentes. El estacionamiento estaba completamente vacío, solo nosotros dos. Sin inhibiciones, me hacía subir y bajar con amplitud. Daniel, también quiero tu firma, dijo Charles señalándose a sí mismo, que quede en mí. Exhausto, accedí inmediatamente, sacando el bolígrafo del bolsillo arrugado del traje. Pero antes de que pudiera escribir, desvió mi mano. No así, quiero un recuerdo diferente del que daría a otros fans. Ya podía leer los pequeños matices en su expresión y distinguir cuáles eran bromas maliciosas, pero adivinar lo que haría ahora era imposible. Una parte de mi cuerpo estaba entre sus manos, presionada contra su pecho. Solo pensarlo me hizo estremecer, pero él no dejó dudas. Usa este bolígrafo, maestro, hasta que la tinta se agotó, y ya no quedó nada que firmar. Charles soltó mi brazo, lamiéndose los labios con satisfacción, admirando el desastre que había quedado en mi pecho como si fuera un tesoro. Esta es la mejor firma que he recibido. Mis ojos se desenfocaron, incapaz de levantar siquiera los dedos. Lo vi depositar un beso cálido, descendiendo suavemente, recompensando lo que había torturado con tanta intensidad. El sonido húmedo y sugerente me hizo sonrojar. No más, estoy cansado, dije, encorvándome de nuevo por la sensación desconocida. Intenté girar y escapar, pero mis piernas se enredaron accidentalmente con la cabeza de Charles, facilitándole las cosas. El instante de asfixia provocó que perdiera por completo el control sobre mi cuerpo, mientras un placer salvaje me dominaba. Estrellas girando explotaban ante mis ojos. El éxtasis era mareador. El cumpleaños de Charles se acercaba. Desde aquel encuentro en el estacionamiento, parecía haberse moderado, sus acercamientos más íntimos se limitaban a abrazos. Cuando cambiaba la estación y mi piel se secaba, Charles se detenía a aplicar crema en mis manos al tomarlas. Su nariz enrojecida por el frío y la boca oculta en la bufanda hablaba con voz apagada. No quiero que te sientas obligado a seguirme, no volveré a ser tan impulsivo, lo siento.
¿Y tú no te enojas? ¿Por qué no me regañas? Tus manos están frías, ¿verdad? Mientras murmuraba, me ponía los guantes. Sentí un rincón secreto de mi corazón ablandarse, cálido, como tomar un chocolate caliente en pleno invierno. ¿Quieres compensar? Sonreí, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Justo quería probar tu cappuccino, jefe. Un honor. Charles hizo un gesto exagerado, como actor en escena. Reí sin aliento y lo arrastré corriendo. Corre, se va a poner el semáforo en rojo. El atardecer sumía la ciudad en tonos dorados. Los edificios brillaban como espejos, reflejando el sol poniente en un estallido de luz cálida. Las nubes parecían ruborizadas, teñidas de rojo como fresas. Charles y yo corríamos, tomados de la mano, tropezando de risa y abrazando el mundo brillante que nos rodeaba. Tras un periodo de abstinencia, decidí premiar a Charles. Compré moldes para hornear y practiqué en casa antes de su cumpleaños. Ese día, llegué cargado de bolsas para hacer su pastel, uno de cereza, compensando mi ausencia anterior. En la cocina, Charles se ofreció a ayudar, moviéndose con destreza. Si hubiera sabido que eres tan bueno, no habría intentado nada yo solo. Lo vi meter el bizcocho al horno con precisión, mientras yo batía la crema, queriendo ser útil al menos un poco. Daniel, sé que puedes hacer un pastel perfecto solo. Solo ayudo para acelerar el proceso. Se acercó y me tomó del hombro, porque tengo prisa. ¿Prisa? Pregunté distraído. Para comer el pastel. Todavía falta media hora. Si tienes hambre, puedes comer otra cosa, y porque me quitas la ropa. Para comer otra cosa, sonrió radiante. Charles, con espátula, extendía la crema lentamente sobre mi cuerpo. ¡Qué hermoso!, murmuró. Me recosté sobre la mesa, y por primera vez sentí lo que era estar completamente a su merced. El acero frío de la espátula me hizo estremecer, aunque sabía que no me haría daño. Él notó mi reacción y retiró la herramienta. Luego tomó una cereza y la puso sobre la crema. No soy un pastel, protesté en voz baja. Lo sé, dijo, y aún así se inclinó para llevarse la cereza. La fruta, roja y perfecta, rodaba sobre mí mientras Charles intentaba atraparla. Inconscientemente, empecé a indicarle con las manos. Se va a caer. A la izquierda. Casi. La mesa temblaba ligeramente. Charles contenía la risa hasta que sus hombros se movían. ¿Todo esto va a ser comido y todavía quieres darme instrucciones? Me quedé paralizado. Cierto, debía resistirme, no era un juego con comida. ¿O acaso inconscientemente sentía que todo daba igual si él me trataba así? Charles bajó la cabeza y lamió la crema. El aroma dulce se esparció. Lo disfrutaba mientras me miraba a los ojos. Con el movimiento de su lengua, una excitación imposible de explicar subía desde mi abdomen. Charles. Intenté apartarlo, pero mordió mi clavícula. No soltó de inmediato, con sus colmillos frotaba suavemente la marca, como si fuera un castigo. Gemí y lo abracé, enterrando mi cabeza en su hombro. Por favor, se siente raro. Parecía complacido, me levantó en brazos y murmuró ronco. Abrázame más fuerte. Mis piernas se enredaron instintivamente a su cintura, evitando caer. Muy obediente, dijo sonriendo y me besó, mientras sus manos no dejaban de moverse. El horno sonó un din. Abrí los ojos y vi el pastel expandirse en el molde, como un arco dorado, brillante y cálido. Pero ninguno de los dos podría comerlo ahora. No te distraigas, dijo Charles, girando mi rostro con suavidad. Abre la boca, Daniel. Ahora olía a crema, y yo estaba completamente aturdido. Medianoche. Feliz cumpleaños, Charles. Mi voz sonaba débil mientras lo felicitaba, y luchaba por levantarme de la cama. Tengo un regalo para ti. No pude. Charles sujetó mis muñecas, entrelazándolas y presionándolas contra el cabecero. Tomó la cinta de encaje con la que se había atado el cabello y la colocó sobre mi cabeza, haciendo un lazo, y sonrió. Gracias por tu regalo. ¿Puedo desatarlo ahora? Un presentimiento me recorrió el cuerpo, el sudor me empapaba la frente. No podemos seguir, de verdad, no puedo. Charles sostuvo mi rostro entre sus manos, mirándome fijamente. Será la última vez, lo prometo. No debía confiar en él. Perspectiva de Charles. En algún momento pensé en rendirme por completo. Me gustaban los hombres. Tenía fetiches. Cada cosa que hacía era un desastre para mis padres. Era un bicho raro clavado en la columna de la vergüenza, un hijo indigno al que debían fulminar con rayos, que les causaba repulsión. ¿Por qué no puedes ser normal? No quiero verte más. Cortarme las venas dolía, pero no morí. Nadie vino a verme, y contar los boteros desde la cama era aburridísimo. Abrí el cómic de Daniel sin intención. Había una revista amarillenta en un estante, seguramente olvidada por otro paciente. Solo quería matar el tiempo,
así que empecé a leer distraídamente. El cómic El hombre hueco y la almeja estaba escondido en un rincón, con pocas páginas, como si tuviera miedo de ser descubierto. Contaba una historia absurda. El hombre hueco no tenía corazón, no podía sentir emociones, era inmune al llanto y la risa. Cuidaba una almeja que era muy temperamental. Al hablar, su concha se abría y cerraba rápidamente, como un ritmo musical. El hombre hueco pensaba que la perla de la almeja era hermosa y quería tocarla, pero cada vez que lo intentaba, la almeja lo pellizcaba. Con el tiempo, dejó de importarle la perla y solo quería interactuar con la almeja. Fingía acercarse a la perla, la almeja seguía pellizcándolo, pero ya no con la misma agresividad. Un día, la almeja sufrió un accidente y su concha se rompió, revelando finas líneas que eran un llamado a la muerte. La perla salió flotando y se fusionó con el vacío del pecho del hombre hueco, tomando la forma de un corazón. En ese instante, lloró por primera vez. El hombre hueco sintió emociones por primera vez, y eran un dolor profundo. Nunca te he odiado, pero el único modo de tocarte era a través del daño, dijo la almeja. Me encantaba esa historia, se convirtió en mi refugio. Tras salir del hospital, busqué desesperadamente la continuación, ignorando comida y sueño, obsesionado con el final. Pero la revista había dejado de publicarse. Como un loco, empecé a buscar al autor, vi todas sus entrevistas, estudié cada aparición en cámara. Con el tiempo, fue un hábito. Un día, ampliando la pantalla, observé el rostro de Daniel. No podía discernir si su sonrisa tímida y sus ojos esquivos eran genuinos o fingidos. Sabía muy bien que la curiosidad era el principio de la obsesión. Quería conocer al verdadero Daniel, y eso ya cruzaba límites. Charles, tu expresión da miedo, dijo un amigo que pasaba, estremeciéndose. Miré el espejo y entendí. Mi mirada reflejada estaba húmeda, obsesionada, desenfrenada, rebosante de deseo. Si era amor, era absurdo, si era odio, era ambiguo, pero había algo claro, quería verlo. De cualquier manera, abrí un café cerca de la casa de Daniel, no por casualidad. Conseguí su dirección por medios poco éticos, pero no esperaba encontrarme con él tan pronto. En persona, era aún más torpe que en pantalla. Un chico sencillo, todo lo que pensaba se le leía en la cara. Cuando notaba cómo su rubor aumentaba proporcionalmente a mi cercanía, trataba de mantener la compostura, mientras por dentro quería reírme hasta enloquecer. Daniel era difícil, todo avanzaba solo si él respondía a mis movimientos. La diferencia entre él y un tronco era que él se sonrojaba. Era como lanzar coqueteos a un ciego, incluso cuando mis manos estaban sobre su cuerpo, él se disculpaba. Me enfurecía, pero debía avanzar despacio. Si me apresuraba, lo espantaría. Finalmente, logré llevarlo a casa. Solo quería que admitiera que le gustaba mi rostro, algo en lo que confiaba plenamente. Si lo hacía, todo lo demás ocurriría naturalmente. Pero Daniel me confesó su amor con una determinación feroz. Olvidó que tenía la mitad del torso descubierto, con marcas de resaltador en la clavícula, números que eran mi teléfono de la noche anterior. Si podía dejar más huellas mías sobre él. ¿Lo repites? Susurré mientras acariciaba sus labios suaves. No podía apartar la mirada. Mi razón estaba al borde de romperse. Te amo. Ya no importaba esperar. Quería abrazarlo y besarlo de inmediato. ¿No te sentiste engañado al saber que soy un hombre? Le pregunté después. Miró desconcertado y respondió sin pensar. Te amo a ti, Charles. No importa el género. La primera nevada cayó mientras hablábamos. Los cristales hexagonales giraban y caían, causando revuelo entre la gente. Daniel me ajustó la bufanda y celebró, intentando atrapar la nieve. ¡Qué bonito! Sí, hermoso, susurré, depositando un beso en su frente mientras todos miraban al cielo. Hoy por fin conozco el final del cómic. El hombre hueco guarda los fragmentos de la almeja, comunicándose con la perla y reemplazando la tristeza con recuerdos felices. Primavera tras otoño, año tras año, explorando el mundo con magia y aventuras. Daniel termina su trabajo, se frota los ojos y se acerca lentamente, abrazándome y balanceándose suavemente. Como un koala, adorable. Se ha acostumbrado a mimarme. Charles, quiero un cappuccino. Está bien. Mientras preparamos, cabeceaba de sueño, pero no soltaba mi cintura. El calor se expandía por todo mi cuerpo, y mi corazón se convirtió en un manantial de felicidad. Yo también encontré mi perla. Aunque aún no comprenda del todo el amor, da igual. Estaremos juntos. Las heridas antiguas, con un beso del ser amado, florecerán en primavera. Mis opiniones y comentarios. ¡Qué historia tan intensa! Lo que más me fascina es cómo Daniel y Charles construyen su vínculo, con tanta delicadeza y a la vez tanta pasión. Cada gesto,
Cada mirada tiene un peso emocional enorme, se percibe esa mezcla de ternura y juego, de confianza y provocación, que hace que cada encuentro sea memorable. Me encanta cómo incluso los silencios y los pequeños detalles hablan por ellos. Gracias por acompañarme en esta historia tan especial, y no olviden suscribirse a Historias BL en Voz para seguir explorando estos mundos de emociones. Hasta la próxima.